Ok, comprobando la conexión, estamos en vivo, señores, 1 minuto para las 6 de la tarde. Nuevamente nos encontramos hoy domingo, 1 minuto antes de las 6, a las 6 de la tarde estamos aquí ya con ustedes en el de los Zapatos Rojos Presenta, charlando, comentando. Anita Hidalgo, ¿qué hubo? Qué gusto verla conectada, qué rico por aquí. Eh, Como siempre estamos acá todos los domingos a las 6 de la tarde compartiendo en el de los Zapatos Rojos Presenta número 23. Señores, 23 semanas consecutivas ya en nuestra segunda temporada. Estamos en la temporada hashtag digital y todo, así que todo lo que quieran comentar, todo lo que quieran preguntar, hashtag digital y todo. Esa es nuestra segunda temporada, digital y todo. Hoy con el número 23, mirando el número 23 fue algo raro porque de verdad esta sí no me la esperaba. Primero hay una película que se llama 23 con Jim Carrey, que no la he visto, que supuestamente dicen los entendidos que es malísima, pero tiene unos tips interesantes de número 23 que me va a permitir repasarles rápido. Ojo, los padres contribuyen con cada uno con 23 cromosomas al ADN de sus hijos. El cromosoma 23 es el que determina el sexo y la hélice del ADN da un giro completo cada 23 angstroms, que creo que es la palabra de hoy. A la sangre tarda 23 segundos en circular en todo el cuerpo. Julio César fue apuñalado 23 veces. John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre del 63. 2 más 2 más 1 más 9 más 6 más 3, 23. La bomba atómica fue lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. 6 más 8 más 4 más 5, 23. Los atentados del 11 de septiembre, muy de moda ahorita. 11 más 9 más 2 más 0 más 0 más 1, 23. El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912. 1 más 5 más 4 más 1 más 9 más 1 más 2, 23. 203 personas fallecieron en el vuelo 800 de TWA. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 y murió el 23 de abril del 1616. 2 más 3 más 4 más 1 más 1 más 6, 23. Kurt Cobain nació en 1967, que suma 23, y murió en 1994, que suma 23. Y así sucesivamente un poco de cosas. Los mayas creían que el mundo se acabaría el 23 de diciembre del 2012, o sea, sumando 23. La distancia del centro de Marte a la Luna es de 23.000 kilómetros. Y el salmo más conocido de la Biblia es el Salmo 23, y 23 son los ángeles caídos. Ok, como que el número 23 es un número mágico. Y algo interesante con lo mágico de la charla de hoy es que hoy vamos a hablar de alternancia. La palabra, o sea, después de transformación, que fue la palabra de moda los últimos 6 meses, ahora vamos a hablar de alternancia. Y hoy vamos a traer a una de las personas que más sabe del tema desde la creación de espacios. Pues claramente porque vamos a saltar de un espacio digital a un espacio virtual, que de un espacio digital a un espacio real, y vamos a estar entrando y saliendo constantemente de ellos. Entonces, pues qué mejor traer a una experta que nos hable del tema. Pero antes vamos a saludar aquí a Camila Pedreros, a Aleja, a Mujeres 2.0, que vamos a estar con ellas creo que en 2-3 semanas, a Sharon, vamos a estar con, pues obviamente aquí con Doña Anita, estamos aquí con todos los que se nos están conectando, fantásticos, muchísimas gracias por estar conectados, y antes de que se nos conecte la invitada, les voy a dar un tema. Les cuento que nuestros amigos de Pelican Colombia ya les mandaron su regalo de amor y amistad. Este kit que está recién salido del horno con todos los resaltadores pastel podrá ser de alguno de ustedes. Este kit, eso, mucho amor para Pelican Colombia, mucho amor para Pelican Colombia. Eso, porque este kit que tenemos aquí, este maravilloso kit, va a ser para alguno de ustedes. ¿Cómo se lo pueden ganar? No tengo ni idea. Lo que sí es claro es que el próximo jueves, el jueves de esta semana, voy a subir una foto con la mecánica del concurso para que ustedes se ganen este maravilloso kit. Así que tienen que estar pendientes. Lo que sí podemos hacer es que, por favor, me escriban en el link de este video cuando lo cargue, me escriban qué ideas de concurso o cómo creerían ustedes que podemos hacer el concurso para que se lo gane la gente. ¿Listo? Entonces eso sí espero. Todas sus ideas, por favor, escríbanme todas sus ideas cuando hagamos el post. Vamos a ver cuál va a ser la mecánica, pero antes me pueden dar todas las ideas que quieran. Así que, si se lo quieren ganar, vea, aquí está, se lo pueden ganar. El maravilloso kit de resaltadores flash de colores pastel recién salidito del horno para ustedes. Este es el kit que vamos a rifar por amor y amistad gracias a Pelican Colombia. ¿Listo? Ok, ya que estamos aquí
en materia. Gracias a eso, muchísimo amor. Y vamos a recibir a nuestra invitada con muchísimo amor, vamos a recibirla con mucho amor. Y recuerden, todas las dudas o comentarios que tengamos los pueden ir poniendo aquí abajo en los comentarios, ¿listo? Y ahí las vamos a ir leyendo. Entonces vamos a buscar si ya nuestra invitada ya está conectada. Ah, véala aquí, qué juicio, ya está aquí, muy bien. A Lili Yepes con todo el amor del mundo. Esperando aquí a que doña Lili, eso me encanta. Por aquí andamos, Mario. Su merced linda, ¿qué hubo? ¿Cómo me le va? Qué dicha verte, ¿cómo estás? Yo feliz de verla, su merced, ¿cómo está Medellín? Divino está Medellín, el climita está delicioso como siempre, unos días hermosos están haciendo por esta época, así que todo está perfecto. Extrañándote mucho, no has venido hace mucho. Muchas gracias, Sí, tenemos que ir porque hay hartas cositas chéveres para hacer ahorita en estos escenarios de alternancia, ¿no? Así es. Que muchos llaman pico y, ¿qué? Pico y cédula, pico y clases, pico y campus, pico y de todo, ¿no? O sea, como vamos a ir de poquito resaltándonos. Por si acaso, entonces, por si de pronto, por si algo, pues ahí nos estamos alternando para lograr pero por supuesto, como de volver a la nueva normalidad. Claro, que todavía nadie ha definido, ¿no? Es como tenemos que irla construyendo de a poquitos, pero venga, para arrancar sí me gustaría saber, para su merced, ¿qué es esa vaina? O para ustedes que son los duros construyendo espacios, ¿qué es la nueva normalidad? ¿O qué es esta nueva realidad? Pues la nueva normalidad es innovar con base digamos que en las herramientas que teníamos y obviamente hacer viable y generar nuevas alternativas para poder apropiarnos de cualquier tipo de espacios corporativos, de espacios comerciales, de espacios residenciales. O sea, esa nueva normalidad nos implica partir de la base o partir de que teníamos una base, ¿cierto? Que teníamos unas estructuras ya generadas y ya montadas y con base en los cambios y con base en la incertidumbre que están generando todos estos cambios, volver a adaptarnos o generar unas nuevas modalidades de apropiación de espacios para lograr dar respuesta como a todos estos cambios que suceden tan rápido y de manera como tan abrupta. No tenemos como una certeza de lo que va a pasar. Digamos que en todo este recorrido que llevamos, como en todo este vivir de esta pandemia, pues si algo hemos tenido que aprender es cómo adaptarnos a esta incertidumbre, ¿cierto? Y volverla una aliada. Creo que el éxito de este momento que estamos atravesando es precisamente incorporar la incertidumbre como un aliado. Y con base en eso, digamos que en el tema de generar espacios, nosotros tenemos que pensar en que esos espacios que existen, pues de alguna forma debemos también adaptarlos y potencializar cambios y flexibilizar esos mismos espacios para que podamos volver como a generar todo lo que en esos espacios generábamos, trabajos, proyectos, estudios, en la familia también nuevas formas como de socializar, de incorporarnos. Esa es la nueva normalidad, creo yo, que es lograr entender que habitamos unos espacios y que definitivamente estamos llamados a entenderlos y a modificarlos ya desde otra perspectiva. Y creo que la nueva normalidad no es una normalidad pues, o sea, no es una normalidad corta en el tiempo, o sea, es una normalidad que va a ser la nueva normalidad, ¿cierto? Y vino para estar por un tiempo con nosotros. Claro, y llegó para quedarse, y lo chistoso del rollo es que cuando uno se adapta cambia otra vez el tema, ¿no? Total. Me acordaba mucho, o sea, hablabas ahorita del tema de la incertidumbre y que es como la constante, o sea, no sabemos qué va a pasar. Lo conecto mucho con lo que hablábamos con que hace algún tiempo acerca del tema de los espacios y los cambios y las nuevas maneras de verlo, ¿sí? Y entonces mirábamos cómo es que debemos nosotros cambiar la percepción ante los espacios, porque mira que hace 5 meses, hace 3 meses, hablábamos de cómo adecuar nuestro espacio de trabajo, adecuar nuestro proceso de nuestro espacio, nuestras maneras. De hecho, aquí Ensamble estuvo aquí en también el programa hablando acerca de cómo debíamos arreglar nuestros espacios para saber que, oiga, ya abrieron la puerta y toca salir. Y entonces como que no es botar el tema porque le toca regresar, pero también le toca regresar a un espacio de afuera que ya no es el mismo. Y este tema de que yo no me despego de lo virtual, pero tampoco sé cómo va a ser la realidad, es lo que llamamos la alternancia. Entonces,
Lili, cuéntanos qué es esa vaina de la alternancia y con qué se come. Pues mira, básicamente la alternancia es entender que em, el momento que estamos viviendo o que hemos vivido hasta ahora es un momento de distanciamiento físico más que social, ¿cierto? O sea, nosotros somos seres sociables por naturaleza y tan es así que se nos vino una pandemia, nos mandaron para la casa y buscamos inmediatamente las herramientas que nos permitieran conectarnos con el otro. Y básicamente en cuestión de semanas iniciamos un aprendizaje veloz de muchas plataformas que hasta ese entonces ni siquiera nos habíamos enterado que existían, ¿cierto? Este distanciamiento físico, ¿cierto? Nos brindó como la posibilidad de entender que podemos tener nuevos escenarios de relacionarnos, pues para relacionarnos, o sea, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel familiar, pero adicionalmente, nosotros como seres sociables, sí o sí, necesitamos recuperar el contacto con el otro, el poder socializar con el otro, el poder generar espacios de encuentro para lo que cada uno necesite generarlo, ¿cierto? Obviamente, esa alternancia, esa disposición de poder empezar a pensar, como a regresar a compartir esos espacios con el otro, va a requerir de nosotros básicamente como unas estrategias, porque no, y lo hemos visto, o sea, lo hemos empezado a evidenciar hace un par de semanas, que básicamente nosotros, digamos que el eje primordial de la alternancia como tal es conservar nuestra sensación de seguridad y de bienestar. Eso es lo fundamental. Digamos que cuando ya uno empieza a hablar del espacio, que ya lo iremos tocando más adelante, lo que se haga en el espacio, silla y llanamente va a ser una consecuencia de buscar bienestar y seguridad. O sea, en este momento, así tú necesites ir a comprar lo que sea, por poquito que sea en un mercado, a ti te da seguridad y bienestar, saber que hay un punto de limpieza a la entrada de ese espacio, saber que te toman la temperatura y que de alguna forma eso puede ser un control, saber que te están diciendo que hay un aforo de tantas personas y que debes conservar entre sí una distancia. Pero digamos que el pilar para empezar a hablar de esa alternancia, de esa forma en que yo voy a seguir conectada a lo digital, porque realmente no es solo un tema de distanciamiento físico, sino que nos dimos cuenta que realmente hay muchas cosas digitales que nos funcionan, ¿cierto? Y que también estábamos como con reunionitis aguda, con demasiadas cosas que ahorita siento que el tema de lo digital nos ha puesto a marchar en otro contexto que es muy positivo en muchas cosas, pero también necesitamos empezar a generar esos espacios de encuentro en el caso del trabajo, de poder desarrollar nuevamente como trabajos y estrategias en equipo que hace falta a nivel educativo, pues los chicos, los jóvenes, las personas que van a espacios educativos necesitan socializar y necesitan empezar pues como a vincularse nuevamente con sus compañeros, con sus colaboradores, con todo el mundo. Entonces, creo que la alternancia es un estado en el cual vamos a poder darle el peso a lo digital, el peso que realmente ha sido muy importante en este contexto, pero también empezar como a recuperar eso que es innato en nosotros, que es la socialización. Genial. Y mira que es precisamente por eso es que yo te invito a este espacio para tener visiones diferentes de este proceso, porque claramente cuando nos hablan de alternancia, siempre llamamos, ok, es un tema netamente digital y esto es cómo vamos a ver los temas digitales y cómo vamos a ver desde un software o cómo nos vamos a adaptar desde el software a otros lados. Pero es que realmente quien le da valor y quien le da este manejo digital a estos espacios físicos donde nos vamos a encontrar, pues son ustedes como expertos desde Ensamble, ¿sí? Que son los que se encargan de crear como estos nuevos escenarios y decirnos, mire, así como nosotros hace 5 meses le decíamos cómo usted debe organizar su casa para trabajar en esta nueva normalidad que era encerrados, que era Sí. lo que hablábamos con Pau y todo hace un rato, hace unos meses, perdóname. Como tú ahora nos dices, mira, es que también desde Ensamble estamos mirando cómo
les vamos a enseñar a vivir estos nuevos espacios abiertos, porque claro, cuando uno sale con su tapabocas y guardando su distancia, ve que en un restaurante ahora hay muñecos donde uno se sienta, ahora hay unas burbujas de aire en los espacios abiertos, o sea, hay un poco de cosas que uno se encuentra en los espacios físicos que no tenía antes y uno tiene que aprender a utilizarlos. Así es. Ahora también ustedes que también se meten mucho con este cuento de adaptar estos salones y estos temas de clases o las salas de juntas donde antes nos reuníamos 10 personas y ahora son 3 personas en físico y 50 personas en la pantalla. Entonces, esto, ¿a qué va esto? ¿A qué va este proceso de aprender estos nuevos espacios y qué es lo que ustedes nos deben decir para acercarnos a ellos? Perfecto, mira, pues lo primero es entender que seguimos en una situación en la cual no vamos a poder tener una ocupación del 100% o ni siquiera del 50% de los espacios tal cual los teníamos concebidos y habitados, ¿cierto? En el tema de lo corporativo, que es una de las, digamos que de las líneas de negocio que trabajamos en nuestra empresa, ha sido muy evidente por parte pues como de las organizaciones entender que eh, si bien hay la necesidad de retornar, no hay un objetivo claro en que sea el 100% de los colaboradores, ¿cierto? O sea, va a ser una cosa gradual y va a ser una cosa que va a llevar tiempo, sobre todo porque necesitamos realmente volver a sentir como la seguridad para poder estar todos compartiendo 100% en un espacio. ¿Eso qué va a implicar y cuáles son los análisis que están empezando como a generarse? Realmente se estima que la ocupación inicial, que aún no está muy clara, se tenía a principios de la pandemia pensado que el proceso podía iniciar entre octubre y noviembre, pero mira pues que seguimos todavía como en una situación crítica en términos como de contagio y de números. Es muy posible que ya se vaya para el año entrante y muchas corporaciones ya han tomado la decisión de retornar en el 2021 si todo de alguna forma vuelve como a, a estar como en un nivel manejable, ¿cierto? Básicamente lo que se está planteando en los espacios es, digamos que a corto plazo, la intervención a corto plazo es entender que de un 100% de habitantes, más o menos el 30% es el que se va a generar, va a ingresar y obviamente la distribución de espacios, de puestos de trabajo va a ser no solamente en alternancia, sino en volumen. O sea, muy seguramente, así como en el transporte público se ha tomado la decisión que un espacio sí se ocupa, otro espacio no, que en las plazas, lo que hablabas ahorita, que en restaurantes hay lugares donde se han incorporado ciertos elementos que son de alguna forma que contienen la apropiación del espacio, pero que generan digamos que la barrera para que nosotros los ocupemos, pues básicamente eso va a empezar a pasar, o sea, va a haber una alternancia entre qué se ocupa, qué no se ocupa, cuánta gente realmente lo puede ocupar. Y la idea es que hay algunas organizaciones o algunos espacios que dicen ya el puesto de trabajo no es de nadie, o sea, digamos que en ese tema de la alternancia la gente va a ir como necesitando y solicitando los espacios, entonces la corporación se va a hacer responsable como de garantizar el bienestar, la seguridad y la limpieza de esos espacios, pero ya uno no va a contar con espacios propios. O lo mismo sucede con el tema de los lugares de reuniones, ¿cierto? Si bien los lugares de reuniones también antes tenían como una capacidad, la idea es que ahora esos espacios, digamos que estén reducidos a la mitad. La alternancia básicamente es, en este tipo de espacios, no desaprovechar, digamos que la infraestructura que ya se tiene, pero obviamente con los cuidados, o sea, reorganizar los espacios y volver a incorporarlos con la seguridad que la situación amerita, ¿cierto? No es posible ahorita pensar, por ejemplo, que el retorno a los colegios o a, la universidad, o a las universidades va a ser el 100% y las aulas van a tener
la cantidad de alumnos que antes tenían, que era en promedio entre 40 o 30, ¿cierto? Lo que debemos garantizar y ya por norma es básicamente llevar la norma que nos están diciendo socialmente, conserve los 2 metros de distancia, lávese las manos cada tanto. Eso hay que llevarlo a los espacios. ¿Cómo se lleva a los espacios? Precisamente, yo estoy sentada acá, pero la persona que está sentada al lado mío debe estar entre 1,80 y 2 metros de distancia, no puede estar a menos. Si está menos, entonces empiezan a existir una serie de elementos que me van a contener mi espacio de trabajo, ¿cierto? Si necesito hacer una reunión y en esa reunión tengo una mesa de trabajo que antes estaba destinada para 10 personas, posiblemente en este instante lo que vamos a hacer es tener un aforo de 4 o 5, con el resto de las personas nos reunimos virtual y si necesito ocupar una sala con más personas, lo que necesito es empezar a generar unos elementos divisorios, o sea, unos elementos que me permitan interactuar, pero que aparezcan una serie de pantallas que me permitan manejar mi espacio sin generar de pronto una sensación de inseguridad para que la otra persona se sienta que pues está en riesgo de contagio, ¿cierto? Digamos que es la idea, obviamente, y muchas corporaciones incluso se están como materia definitiva volcándose a lo virtual, ¿cierto? Y desarrollando sobre todo, se están como generando nuevas ideas en las cuales esos espacios que ya existen realmente se vuelvan espacios mucho más flexibles, ¿sí? Si bien digamos que hasta antes de esta pandemia, los diseños de los espacios eran como muy establecidos por puestos de trabajo, metros cuadrados por persona, o lo mismo en el tema de restaurantes, o lo mismo en el tema de colegios. Lo que se está hablando ahorita es de buscar espacios con mucha flexibilidad, que permitan conjugar mobiliarios distintos, conjugar formas de trabajar distintas, incluso no generar jornadas completas, sino generar trabajos puntuales o actividades puntuales en esos espacios, y una vez se cumplan esas actividades o ese desarrollo de esos proyectos, se desocupa el espacio y cada uno vuelve como a su trabajo individual y pues a su quehacer individual, ¿cierto? Genial. Realmente yo creo que eso, hay muchas posiciones, igual la forma de habitar el espacio se sigue estructurando porque todavía no hay como un lineamiento claro, pero lo que sí está claro es que va a ser gradual, va a haber alternancia, o sea, es vigente la palabra porque realmente es lo que estamos como sociedad experimentando, y va a estar muy evocado a desarrollar el trabajo colaborativo, o sea, en los espacios, desarrollar el trabajo colaborativo, el trabajo de actividades en equipo, y ya el trabajo individual sí va a ser más considerado en términos digitales. Genial. Pues seguimos aquí con Lili Yepes de Ensamble Espacios Vivos, hablando precisamente cómo digitalmente y realmente debemos adaptar estos espacios hacia estos nuevos escenarios de alternancia, ¿no? Cómo podemos nosotros trabajar y cómo vamos a tener que aprender a vivir ahora saltando de lo virtual a lo real y encontrándonos en estos puntos reales y virtuales que hablas en este punto. Así que sí, recuerden, si tienen dudas o comentarios, váyanlos haciendo ahí y por favor, mucho amor para Lili. Lili necesita mucho amor, así que empiecen a botar corazones muchísimo porque realmente está muy interesante esta historia. Bueno, Lili, voy a resaltar, ¿sí? Voy a resaltar aquí, Sí. bien chévere, esto que decías de ya no vamos a regresar al 100%, o sea, esto hay que tenerlo en la cabeza y hay que desarrollarlo en ese punto. Ya no vamos a regresar al 100% a nuestros trabajos y está bien, o por lo menos en un largo En tiempo. un largo Entonces, tiempo, ya así es. en un largo tiempo, o sea, que sabemos que tenemos que o quedarnos en la casa o ir a la oficina o quedarnos en la mitad en un cowork, pero eso es más o menos como la línea que vamos a utilizar. Frente a este tema de la flexibilidad que tú hablabas, ¿cómo han considerado ustedes el tema de construir espacios digitales nuevos? Porque claro, la tendencia venía antes de como vamos a hacer los coworks, vamos a estar en estos espacios súper abiertos, pero ahora ¿cómo es el tema, ya en estos temas de alternancia, cómo es que ustedes consideran
eh, la implementación de estas pantallas que decías o la implementación de las soluciones digitales para poder reunirnos o por ejemplo en esos espacios educativos que uno debe estar aquí dictando clase para 5 gatos acá adelante y 50 atrás conectados. ¿Cómo ustedes han considerado esa unión entre diseñar espacios reales mezclándolos con lo digital? Pues básicamente es, digamos que, como tú lo dices, incorporar más herramientas, ¿cierto? Que permitan como la factibilidad de desarrollar esas dos alternancias. Obviamente, digamos que hay una cantidad de programas y de plataformas que en este momento permiten como la posibilidad de una interacción y de unos espacios de reunión, pero básicamente lo que en términos espaciales se está llamando como a generar es casi que pues primero dotar los espacios de todas las alternativas tecnológicas posibles, ¿cierto? Entonces hablar de unos monitores, unos buenos monitores que permitan incluso la interacción, o sea, casi que el tablero se vuelve el tablero digital, ¿cierto? En el Ujú. cual esos elementos nos permitan interrelacionarnos, nos permitan generar contenido e información que además quede guardada y que quede como parte del borrador de trabajo que podamos estar generando tanto en espacios corporativos como en espacios educativos. Entonces es bueno como esos espacios empezar a generarlos en virtud de esas herramientas. Hay que pensar también, y lo hemos pensado, como hay una serie de complementos y una serie de elementos que se tienen que tener en cuenta. En este tema de lo digital y de estas reuniones hay un tema fundamental y es el tema de la acústica y el tema del audio. O sea, hay que también empezar a pensar en términos de la claridad con la cual nosotros estamos generando y entregando la información, ¿cierto? Muchas veces dejamos de lado estos elementos. Antes, digamos que esos elementos los pensábamos como un lujo y ahora no. Ahorita es fundamental garantizar una buena comunicación con todos los elementos que eso implique. Entonces, en términos de acústica, casi que un salón pues debe garantizar con la materialidad, en el caso de lo que nosotros hacemos, o un espacio corporativo, garantizar una muy buena acústica, que no haya reverberancia, que no haya un eco en el espacio, sino que el sonido de la voz o el sonido de lo que estamos haciendo se pueda transmitir por un canal fluido sin ningún inconveniente y que a la vez esa retroalimentación en un audio se pueda generar y se pueda llevar de manera adecuada. Mira que lo que tú dices es chévere porque uno de los grandes problemas que tenemos siempre si lo teníamos en las teleconferencias o en las reuniones, Sí, en las videoconferencias normales sin pandemia, donde se conectaban ciudades y pues tenían sus mega juguetes y demás, era este punto donde la gente, y que nos pasa ahorita en estos escenarios de, venga, usted me escucha bien, están viendo allá, o sea, si estamos en un escenario de alternancia, estos puntos ya no deberían estar pasando porque yo asumo que la otra persona del otro lado tiene los mismos juguetes y tiene la misma capacidad de conexión y estamos hablando como si estuviéramos de forma presencial. Entonces yo creo que eso también, de acuerdo a lo que tú me dices, es poner en otro nivel de pensamiento, oye, el sonido importa, la imagen total. importa, la conectividad importa y también meter esto como en el diseño del espacio. Totalmente, es que ya estamos invitados a pensar en muchas cosas. Es que eh, realmente para hablar como de este trabajo en conjunto, ¿cierto? Entre lo virtual y lo presencial, nosotros, el espectro se nos abrió. O sea, realmente no podemos hablar de un elemento separado de otro, ¿cierto? Y precisamente entender eso nos va a brindar una cantidad de herramientas que nos permitan interactuar de forma adecuada si estamos en el espacio físico y si la información la estamos recibiendo de manera virtual. Esto realmente ya no es un lujo, es garantizar que los procesos puedan fluir, ¿cierto? Digamos que cualquier proceso, sea de trabajo, sea educativo, pueda fluir de manera adecuada y a través de la implementación del espacio, pues esa es otro llamado también como a generar el bienestar, porque pues una cosa es generar el bienestar espacial, que obviamente Uh -huh. digamos que eso lo solucionamos a través de una materialidad, de la implementación de ciertos elementos, de la incorporación de diferentes tipos de mobiliario, pero ya nosotros tenemos que pensar que es que detrás de la pantalla
o nosotros desde este lado de la pantalla también necesitamos que nos sientan con bienestar, que lo que estemos haciendo esté en armonía, que podamos transmitir la información de manera adecuada. Entonces, espacialmente, pues hay muchas formas, ya lo hemos visto, pues de cómo ambientar este telón, de cómo de alguna forma también empezar a ambientar los espacios corporativos, educativos, comerciales, pero también hay Sí, que pensar. después del regaño de Paola, la vez pasada que tocó arreglar esta parte acá atrás. Tiene muy feo el set, tiene que Y, arreglarlo así, así, y, así. y compraste bonsai. Además, se llama Miyagi. Yo creo que es la única, es el único ser vivo que tendré Sí. aquí, lo que considera como mascota. Si no conoces a Miyagi, échenle ojito ahí en las fotos del Instagram. Eso vi, Pero eso vi. claro, exacto, hay que adaptarnos. Y ahí es cuando yo te hago una pregunta, Lili, porque me surge esto interesante. Y es, hace unos meses se hablaba, antes de pandemia, se hablaba de la construcción de los espacios en función del bienestar. ¿Sí? Sí, Cuando teníamos proyectos en conjunto y mirábamos todos estos rollos, ustedes me explicaban cómo se construían estos espacios en función de la gente, sí. cómo todo eso se diseñaba en función de la usabilidad para que la gente se sintiera cómoda y se sintiera feliz trabajando. ¿Sí? Muy el efecto Google que piden todos los clientes que es, Sí, venga, yo necesito es que la gente se sienta bien trabajando para que sea más productiva y más feliz, sí. ¿cierto? Llega pandemia y toda esa inversión se pierde porque se encierran, ¿sí? Y cuando regresamos, volvemos a otro escenario donde ese bienestar cambió. ¿Hacia dónde cambia ese nuevo bienestar, Lili, en esta alternancia? Donde ya no va a haber algo propio. Tú lo decías, Ujú, como usted, se acabaron los puestos de trabajo individual, ujú. se acabaron los espacios de reunión colectiva, se acabaron estos espacios de salas de pegar posits y de salas de café, porque ya no hay, ni hay gente, ni hay espacio, ni hay tiempo para Ujú. hacerlo. Entonces, ¿cómo se traduce este nuevo bienestar? ¿O cuáles son estas nuevas tendencias de bienestar desde la alternancia? Perfecto. Mira, el bienestar en este instante se garantiza, además de una armonía en los espacios, porque igual el espacio sí, te tiene que seguir hablando en términos de armonía, ¿cierto? También debe conjugar con la sensación de seguridad. O sea, es fundamental. Y la sensación de seguridad básicamente está dada como en generar. O sea, realmente la inversión no se pierde del todo porque igual los Uh -huh. espacios así ya no sean tuyos, Están. están, ¿cierto? Y están para ser usados y para ser vividos y para ser disfrutados. Lo que pasa es que ahorita, y yo creo que es la realidad que todos estamos viviendo, nos interesa no solamente estar en un espacio agradable, sino en un espacio seguro, Seguro. ¿cierto? Seguro. Entonces, la sensación de seguridad, ¿cómo nos la brindan? Pues primero, fundamental incorporar todo lo que hemos venido incorporando, o sea, la seguridad parte desde mi seguridad individual, ¿cierto? Y desde todo lo que yo necesito hacer como individuo para estar tranquila, pero también desde esa seguridad que yo estoy haciendo por mí misma, como también ayuda al colectivo. Eso es fundamental entenderlo. Pero Uh -huh. espacialmente también estamos garantizando la seguridad, primero con la implementación de unos espacios que antes no teníamos ni remotamente contemplados, que son estas estaciones de higiene, ¿cierto? Entonces, si tú sabes que hay ciertas estaciones de higiene en estos espacios grandes que puedes acudir a ella, que van a estar todo el tiempo abastecidas de los elementos que tú necesitas, pues eso va a ser una forma de sentirte seguro. Lo otro es, en términos de espacio, hay ciertas modificaciones que inevitablemente tenemos que hacer, pero que no compiten ni con la inversión que se hizo, ni con la sensación de armonía, ¿cierto? Ok. No tienen por qué competir. Entonces, el solo hecho de tener, digamos que la claridad que esta semana debo ir 3 veces yo a la oficina y hago parte pues de un grupo que va esta semana de 30 personas, pero no vuelvo sino hasta dentro de 4 semanas y eso me garantiza que pueda disfrutar el mismo espacio, pero sin la cantidad de gente que antes había, eso es una forma también de apropiarse del espacio existente de manera armónica. Lo otro que va a empezar a implementarse también, que ya todos los fabricantes, proveedores, o sea, la gente, digamos que quien genera los suministros también han tenido una carrera maratónica como quien los ha tenido los que en este momento trabajan en tecnología y en Claro. información y en comunicación. O sea,
Ahorita es buscar los materiales y las herramientas que nos permitan sentir confort, pero que también en temas de asepsia, de higiene, de mantenimiento, de factibilidad, sean fáciles de limpiar, de organizar, de funcionar. Y en razón de eso, el espacio va a empezar a incorporar también elementos que uno lo llamaría barreras, pero precisamente todos estos proveedores y todos estos aliados que realmente en lo que nosotros hacemos son nuestros grandes aliados, están pensando en, venga, yo cómo le genero la barrera o le genero la contención sin sentir que le estoy dividiendo el espacio, ¿cierto? Entonces, hay soluciones bellísimas, pues en materiales buenísimos, en materiales que son lavables, que te garantizan seguridad, que te garantizan tranquilidad. El hecho también, por ejemplo, ahorita hablábamos o hacías una referencia frente a los espacios colaborativos o las estaciones de café. Eso no tiende a desaparecer, o sea, no los podemos usar ahorita, digamos que en esas pausas activas en las que nos reuníamos todos o una gran cantidad de gente, pero sí se pueden utilizar, ¿cierto? Sí se pueden disfrutar en una alternancia. Vamos a tener que establecer como, yo no diría que horarios estrictos, pero sí saber que en determinado momento lo puedo usar y en determinado momento no. El tema del cambio de mobiliario también está siendo súper validado, o sea, pero el cambio de mobiliario en temas de garantizar como unos espacios de trabajo o de estudio en los cuales yo no sienta que estoy contenido en el mismo escritorio, sino que puedo estar como en una especie de cubículo y ese cubículo responde a una actividad, a un taller que necesito hacer individual o eh, algún espacio de concentración, pero también, o sea, el tema espacial también se va a alternar, el tema espacial físico también se va a alternar, porque la idea es que podamos apropiarnos de distintas maneras de hacer las cosas y que obviamente podamos tener también como ese distanciamiento que necesitamos, pero esa Claro. bienestar para trabajar. Lili, o sea que en eso que nos cuentas, el concepto, la filosofía de los coworks que nos vinieron vendiendo hace unos años, estaba como alineado, porque si la gente regresa a sus puestos de trabajo ahora, pues ya no va a ser como antes en su escritorio bonito, encerrado, su cubículo y demás, sino es escoja y siéntese donde quiera y mire su espacio de concentración que tú llamas, lo que quiere decir que tenemos que repensar los espacios también de hora nalga, ¿no? O sea, no puedo sentarme yo Total, a mirar con el látigo, a decir, usted se me queda aquí sentado y se me queda aquí productivo. Ahora tengo que tener mucha más flexibilidad para, bueno, ya los tengo aquí en la oficina, pero no los tengo por mucho y tengo que ubicar a la gente de forma diferente. total, y yo creo que también, además de eso, o sea, realmente el tema de los coworking, eh, si bien lo interesante del esquema es que obviamente el coworking ofrecía como la posibilidad de tener tu espacio individual, ¿cierto? De trabajo Ajá, y te sentabas y hacías tus proyectos y pero también te ofrece como la posibilidad de una cantidad de espacios alternativos para tus reuniones, para talleres, para una infinidad de cosas, que yo creo que por ahí es donde va a coger fuerza el tema de precisamente de esa apropiación de esos espacios, ¿cierto? Que sí pienso yo que va a pasar ya al interior, pero siento que es un tema ya como de pensar programa, o sea, debe haber una programación absolutamente adecuada para garantizar que los espacios se pueden utilizar por el tiempo que se necesitan utilizar y que va a haber como el volumen de gente segura para que esté segura y que se sienta segura, pero definitivamente eh, los coworking creo que van a ser una muy buena alternativa porque definitivamente, así no sea para el 100% de la población, lo virtual ganó campo y ganó un campo importante. Muchas corporaciones grandes ya como decisión corporativa están tomando la premisa del trabajo virtual como la nueva forma de trabajar, ¿cierto? Y claro. están incluso dejando destinadas unas áreas físicas que existían para ese trabajo en conjunto. Entonces, creo que se puede empezar a presentar una mezcla importante entre eh,
el cowork, o sea, los corporativos que van a, digamos que a tener unas estructuras y que van a repensar sus estructuras físicas en son del trabajo en equipo, ¿cierto? Y adecuar esos espacios en función de eso y que básicamente el trabajo individual se genera en espacios individuales, que en este caso ha funcionado bien el tema de la casa, del hogar, y digamos que su infraestructura la pondrán en parte en función de esos trabajos en equipo y el coworking también, digamos que para quienes no tienen esa estructura montada, se desmontaron del tema de oficina en esta situación, el llamado seguramente va a ser, venga, si necesitamos hacer cosas en equipo, vámonos a buscar ese tipo de espacios que nos sirvan para desarrollar esos proyectos o esos trabajos. Claro, y mira que lo que tú dices es bastante chévere porque ahí ya se nos salda la pelea loca que teníamos hace unos años de, no, ¿es oficina o es cowork o es trabajo en Total. la casa? No, los tres. Los Si usted tres, quiere trabajar en la casa, genial. Si usted quiere salir de la casa y no quiere ir hasta la oficina con 2 o 3 horas, porque ahora la mayoría de gente total. se fue para a vivir afuera de la Sí, ciudad, entonces ya ahora son 3 horas para la oficina. Entonces, no, pues vas al coworking más cercano que le queda media hora si quiere salir de la casa así o es. un insumo de reunión. Entonces ya estos tres escenarios nos funcionan perfecto como a manera de satélites para poder trabajar, ¿no? Total. Nos dice aquí, Lili, nos dicen acá, quienes quieren regresar a la oficina son aquellos que requieren tener un horario laboral y separar su vida personal de la laboral. Totalmente, lo que hablábamos ahorita, ¿no? El espacio de quien quiera irse para la oficina a trabajar, pues bienvenido con sus Total. espacios. Quien quiera irse a trabajar, a concentrarse, que no lo pueda hacer en la casa, váyase para el cowork y si quiere trabajar y adelantar trabajo en la casa, bienvenido. Así es, así es. Yo creo que se nos amplió el panorama. Realmente antes teníamos como o es uno o lo otro, ¿cierto? Aquí se nos amplió y se nos amplió de una manera muy interesante porque podemos realmente hay un tema y es entendible, pues lo que nos comparten, es muy Uh -huh. entendible que si hay personas que necesitan dentro de su estructura un horario, un lugar para desplazarse y eso les ayuda también a hacer el corte entre trabajo y hogar, lo cual está genial. Pero también es entender que ya hay una cantidad de herramientas que nos van a permitir interactuar de múltiples formas. Y Claro. exactamente ese hecho de necesitar ese espacio físico para ir a trabajar va a existir con unos cambios, va a existir con una densidad distinta, va a existir con unos elementos muy seguramente espaciales, tecnológicos y de ambientación que son nuevos debido a toda esta situación que se ha venido presentando, pero que igual van a existir y van a existir para que la gente los use, ¿cierto? Muy seguramente no ya como este es el puesto de Liliana Yepes, pero va a existir la posibilidad de yo poder estar, desplazarme y utilizar ese espacio que se necesita. Claro, Lili, quiero resaltar también una palabra que dijiste y voy a hacer una frase, ¿sí? Voy a ¿Sí? hacerte una frase para que tú me des tu opinión y me dices sí o no. A ver Ok, si estoy muy loco. ok. ¿Listo? Así como nosotros pensábamos que el tema de la pandemia o el encierro de la cuarentena era un espacio para recrearnos o para reconfigurarnos, ¿no? Para rehacernos. Es que no recuerdo bien el término era como Reinventarnos. reinventarnos, exactamente. Así como el término era reinventarnos en la época de cuarentena, en este tema de la alternancia, la palabra sería resignificación. Tenemos que resignificar estos espacios. Pensaría que sí, la verdad sí pensaría que el espacio de trabajo o el espacio educativo hay que resignificarlo, hay que reestructurarlo. Realmente no es cambiarlo, o sea, nosotros digamos que se ha venido como desarrollando estos espacios y cada vez obviamente digamos que aparecen eh, distintas alternativas, distintas formas como de apropiarnos, pero sin lugar a dudas, eh, van a adquirir un significado completamente distinto, o por lo menos en un futuro bastante proyectado, porque nosotros realmente tenemos como que entender que si bien el mundo nos puso a cambiar súper rápido por un hecho bastante, bastante importante,
Los cambios nos descontextualizaron frente a lo que existía, ¿cierto? Y eso obviamente hace que todo adquiera otro significado. Entonces, Claro. indiscutiblemente, tú sí vas a tener un espacio para trabajar, vamos a tener espacios para trabajar, pero estoy Porque hay que segura trabajar. porque hay que Porque, trabajar, porque hay ¿cierto? que trabajar, claro. Total, pero no van a ser iguales. Los mismos los espacios educativos, o sea, eh, obviamente, eh, los más chicos, los más pequeños, digamos que este nivel pues como de escolarización que es más pequeña, sí vamos a tener que revisar, pues o las instituciones van a estar llamadas a revisar cómo va a ser ese ingreso, pero Claro. obviamente la función no va a ser distinta y al interior no va a ser igual, o sea, posiblemente muchos espacios que antes conglomeraban va a ser distinto como la forma en conglomerarse. ¿Y qué decir de los espacios de trabajo? O sea, es una estructura totalmente distinta y llena además de muchos nuevos elementos que con seguridad llegaron para hacer parte de o complemento de lo que antes conocíamos. Claro. Oye, mi Lili, frente a eso y a esa resignificación, cuando nosotros hablamos siempre hablamos del COVID o hablamos del adelanto, el salto que dimos en el tiempo que sean, en estos 5 meses de cuarentena, Sí, adelantamos 5 años en el tiempo, ¿no? Siempre decía como todos los cambios y toda la transformación de cultura, de temas ujú, digitales que se dieron, porque fue lo más visible, pues fue lo que nos pasó ahorita y ya como que nos tocó a la brava hacerlo sí o sí. así Gracias a es, esto estamos aquí charlando. así es. Pero frente al expertise que tienen ustedes en el tema de la creación de los espacios, o sea, ¿cuáles eran las tendencias o si se venía esto? O sea, pensando en lo que hablábamos de la integración del cowork, el nuevo pensamiento de la oficina, el trabajo de la casa, en la reconfiguración de los espacios, ¿esto se venía pensando así? ¿O fue que este tema, aunque trajo el cambio digital, hizo que todos los otros escenarios cambiaran, particularmente en el tema de la arquitectura? Pues mira, realmente sí contribuyó esta situación a que muchas cosas cambiaran y se repensaran, ¿cierto? Hasta antes del COVID, en el tema corporativo, en el tema educativo, realmente todavía se estaba pensando en función de metros cuadrados y de cuánta gente yo le podía meter a esos metros cuadrados, ¿cierto? O sea, cuántos alumnos, cuántos profesionales, cuántos colaboradores de una organización yo podía incorporar en esos metros cuadrados. Y a razón de más gente, y se hablaba, digamos que había como una puja entre cuánta gente me cabe para yo optimizar mi inversión en el espacio, ¿cierto? Estaba a razón de para mí es una buena inversión si yo a ese espacio logro incorporarle cierto número de personas, de De personas. colaboradores, exactamente. Definitivamente eso se volcó completamente, ¿cierto? O sea, ahora no, digamos que una corporación no está en función de cuántas personas por metro cuadrado te caben. Creo que una corporación ahorita está en función de optimizar sus espacios, los espacios que ya tienen o aquellos espacios que adquirió o que pensaba adquirir, optimizarlos mucho en función del trabajo colaborativo. Creo que para allá va, que obviamente el trabajo colaborativo implica unas superficies mucho mayores en términos de mobiliario porque obviamente para un trabajo colaborativo tú lo que necesitas son mesas de reuniones, espacios para talleres, espacios mucho más flexibles de reunión. Entonces eso en función de cabeza por metro cuadrado es muy distinto, ¿cierto? Precisamente por eso, o sea, yo creo que las organizaciones ahorita lo que están tratando es aquello que ya tienen, cómo lo vuelvo óptimo en función de ese trabajo colaborativo, pero muy seguramente el trabajo individual va a estar volcado ya en otro tipo como de espacio y de Claro. configuración. Entonces, sí siento que hubo un cambio muy importante en la manera como se repensaron los espacios, ¿cierto? Eh, sí siento que hay o sea, eso en términos de habitar, de la cantidad de habitantes por espacio, pero sí Ujú. siento que había algo que tomó mucha vigencia con este tema y es que en el caso de los espacios tanto educativos como corporativos se estaba buscando generar como una sensación de
de bienestar en términos de hacer los espacios más cálidos, ¿cierto? No tan institucionales, no tan estructurados, cuadriculados. Y incluso se hablaba mucho como de que los espacios donde uno trabaja y donde se eduque fueran como unos espacios más amables, tipo la casa de uno, tipo el hogar, Claro. ¿cierto? Entonces De, vinimos de y nos hecho, mandaron de para hecho la me hace casa. acordar, de hecho me hace recordar, Lili, un proyecto que trabajamos en conjunto donde propusimos metodológica y arquitectónicamente sacar a la gente a trabajar al patio, Exactamente. Y es construyéndole, una, o sea, y mira que fue algo chistoso porque, o sea, ni por las curvas COVID, porque fue hace unos años, pues sí, pero ¿cómo fue, cómo empata con esta visión tendencial del trabajo conjunto que hicimos donde, oiga, cómo podemos diseñar que la gente pueda salir a trabajar afuera, a sí, apropiarse los espacios verdes y las zonas verdes de forma laboral para hacer sus reuniones, para trabajar? Ideas muy hippies, pero que hoy tendrían sentido para la productividad. exactamente. Y que se incorporaron en su momento en este, o sea, esas ideas se incorporaron, se desarrollaron, Claro, ¿cierto? Y mira que estábamos hablando de incluso hasta los espacios, no de ocio, pero sí de pausa, de descanso, que es claro, básicamente lo que tú tienes en tu hogar. Tú en tu hogar tienes espacios de descanso, espacios de socialización, espacios de concentración, como es el estudio, ¿cierto? Entonces, en las corporaciones se estaba pensando y no solo se estaba pensando, sino que se estaba desarrollando. El ejemplo que pusiste es clarísimo, o sea, se pensó contigo, se configuró espacialmente y se desarrolló. Eh, y creo que cuando nos enviaron a la casa, básicamente es, sí, pues se puede trabajar de forma agradable, se pueden tener estos elementos que el hogar ofrece y de alguna forma también reestructuramos nuestro trabajo en casa en función de un bienestar y de genial, tener como estos elementos. Entonces, mira que es como, son dos caras, ¿cierto? O sea, si bien no exacto. estábamos preparados y no había como un tema, o sea, si bien más que estar preparado, la visión del corporativo era en función de inversión y de cuánto puedo, digamos, aprovechar ese metro cuadrado, que digamos que con el COVID eso se está replanteando. Si estábamos pensando en función de, oiga, ¿cómo nos llevamos este ¿Cómo, cómo, ambiente, esta cómo sacamos sensación a de la gente? bienestar, cómo sacamos y la llevamos? O sea, Claro, es como una mezclita interesante. una mezcla interesante, sí, y que ahorita caigo en cuenta de que, oiga, sí, pensamos muy bien las tendencias y sería chévere para revisarlo más detenidamente porque esto, o sea, lo que hicimos hace un tiempo funcionaba muy bien Sí, para poder mirar estos escenarios de alternancia. Lili, para ir cerrando, una pregunta que me surge y es, siempre nosotros tenemos clientes de todo tipo. El sí, cliente que mira el metro cuadrado, el cliente que sí. mira la optimización, el cliente que me dice, oye, usted ya me vendió esto, ahora cómo lo formulo con lo mismo para poder operar, todo este rollo. Pero siempre está el cliente millonetas, el que dice como, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Ahora qué pongo? ¿Qué juguetes hay que meterle a esto? Y me resulta la duda porque, venga, que hay que meterle de tecnología. Hablabas ahorita tú de las pizarras grandes Sí, para poder rayar y compartir. ¿Qué otros juguetes digitales hay que meterle a estos espacios jugar? Para que tú digas desde los espacios hay que, mira, hay que meter esto, hay que considerar esto, hay que trabajar en esto. pues mira, básicamente yo creo que todo lo que sea tecnología es es una solución y es una inversión importante, ¿cierto? Entonces, en términos como de espacios, obviamente, pues para ambientar los espacios, sin lugar a dudas, monitores que permitan como generar estos grandes trabajos, estas grandes, casi que estas pizarras virtuales que me permitan interactuar eh, con estos trabajos. Hay que invertir indiscutiblemente en temas de audio, o sea, hay que garantizar un buen sonido, una buena recepción y una buena transmisión, ¿cierto? Y eso pues eh, habrá cuánto bolsillo se necesite, ¿cierto? Habrá cantidad pues como de Claro, alternativas desde las más económicas hasta las más sofisticadas, pero la idea es que sí pensemos en temas de audio y de sonido en estos nuevos espacios. Obviamente ya pues como a nivel personal, muy seguramente implementación pues como de tabletas que nos permitan generar rápidamente como sketch y lo digo muy desde lo creativo pues también como sketch claro, y información rápida, pero también el tema
tema de más que adicional a los gallos, ¿cierto? Exacto. Aquí nos aportan que una muy buena red, eso es fundamental. O sea, ahorita Así es. necesitamos garantizar una conectividad y una conectividad que fluya, o sea, que realmente nos garantice que vamos de corrido, que vamos bien, que podemos acceder muy bien. Y ahorita siento yo que además es inevitable invertir en plataformas y en unas muy buenas plataformas que nos permitan como este tema de reuniones fluidas y que nos garanticen una buena recepción y una buena transmisión. Eso también es fundamental. Pensaría que básicamente en temas como de tecnología es eso. Obviamente ya necesitamos incorporar en el espacio además materialidades que nos permitan generar también como esa buena disposición para generar el contenido que Claro. necesitamos, ¿cierto? Genial. O sea, Lili, que ya con todo lo que nos has dicho, porque les cuento que Ensamble Espacios Vivos es la empresa que nos asesora mucho en la creación de los espacios para hacer que cuando hacíamos los talleres Sí, virtuales, presenciales, nos decía, mire, usted tiene que poner las cosas aquí, arma acá, porque ellos son los que hacen que se vivan los espacios en ese tema así es. y son las que saben organizar este tema. Entonces, en ese orden, Lili, ya podemos regresar, o se podría pensar en esa alternancia, en regresar a talleres híbridos entre digitales y presenciales. Creo que para allá vamos, o sea, es inevitable. Y precisamente lo hablábamos en estos días, o sea, es alternar la presencialidad en esos espacios, ¿cierto? Con un aforo, obviamente, eh, contenido, pero obviamente también creo que, y obviamente con todos los recursos y todas las herramientas, pero también creo que se nos viene un reto muy importante y es en esa alternancia, cómo lograr que aquello que yo estoy transmitiendo desde un espacio físico con una cantidad de personas, que además les estoy garantizando que se sientan seguros, que se sientan en un espacio con un mobiliario que sabemos que va a estar dando la sensación de libre de contagio o de una sensación de fácil organización. También como yo garantizo que eso que yo estoy transmitiendo en ese espacio lo pueda desarrollar, General. compartir y generar con quien está detrás de la pantalla, ¿cierto? Yo creo que viene también una nueva forma de trabajar en equipo o trabajar colaborativamente. O sea, ¿qué están haciendo aquellos que están, qué contenido, qué desarrollo están haciendo aquellos que están presenciales y cómo están complementando esa labor de presencialidad aquellos que están en la virtualidad, ¿cierto? Creo que va a ser un tema como interesante de objetivos por cumplir y de saber alternar también como ese trabajo en equipo que se pueda desarrollar tanto en un espacio físico como desde la virtualidad. Sí siento que estamos llamados a recuperar los espacios, obviamente, paulatinamente, lo dije al principio, somos seres sociables, necesitamos Ajá. esa relación, necesitamos ese contacto, necesitamos habitar distintos espacios, ¿cierto? Y compartir y destinar como en función de nuestras actividades los espacios que habitamos. Entonces sí siento que igual ya está sucediendo, ¿cierto? Y Claro. para allá vamos, es saber cómo vamos a manejar esa fórmula entre apropiarnos de esos espacios y encontrar los elementos necesarios para sentir bienestar y seguridad en esos espacios que voy a empezar nuevamente a habitar. Perfecto. Pues Lili, muchísimas gracias. Pues señores, tuvimos aquí a doña Liliana Yepes de Ensamble Espacios Vivos desde transmitiendo desde Medellín Desde y Medellín, contándonos desde Medellín, desde Medellín. tierra de mis ancestros, eh, eh, contándonos cómo va a ser este nuevo proceso y cómo va a ser este nuevo proyecto acerca de esta nueva normalidad y todos estos nuevos procesos de alternancia, cómo alternar desde lo real a lo digital y viceversa. Lili, muchísimas gracias de verdad por Mario, a acompañarnos, ti, por mil estar con gracias. nosotros, de verdad, un placerazo, ahí le mandaron muchísimo amor y recuerden, niños, recuerden, si quieren ganarse esto, escríbanme cómo se lo quieren ganar, cómo lo rifamos, para el jueves poder dar la línea. Y de verdad, infinitas gracias Lili A por ti, todo, Mario, gracias mil a todos ustedes por gracias. estar conectados
Y estamos en contacto gracias a Pelican Colombia y a Digital Box por hacer posible este espacio. Y nos vemos con todos ustedes. Nos escuchamos. Esta noche queda listo el podcast. Se sube el podcast para que lo puedan escuchar, esta charla con Lili. También queda el video arriba. Y nos vemos el próximo domingo con más charlas aquí en Digital y Todo del de los Zapatos Rojos presenta. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Chao, pues. Que estés bien. Gracias. Chao, chao. Chao.